Si están de acuerdo, pasamos a la presentación del síndrome antifosfolípido, de la discusión, pero al final hacemos una mesa redonda y discutimos el caso. Nada más déjame presentar a la doctora Mari Carmen Amigo. Es reumatóloga. Ella es la jefa del departamento de reumatología en el Hospital ABC. Estuvo muchísimos años en el Instituto de Cardiología, ahí fue a donde se entrenó como reumatóloga y después de ahí fue al Hospital St. Thomas en Londres. Cuando uno piensa en síndrome antifosfolípido, piensas en trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, problemas en trombosis cerebrales, no en venas o arterias en cerebro, pero ya, y realmente síndrome antifosfolípido es muchísimo más. Y la descripción de lo que pasa en el resto del organismo, sobre todo en corazón, en riñones, y eso es la contribución de Mari Carmen Amigo al síndrome antifosfolípido. Cuando ustedes leen los criterios de Sapporo o todos estos criterios, bueno, los escribió esta mujer junto con todo el grupo de reumatólogos, pero ella es parte de todo lo que se ha hecho en el síndrome antifosfolípido. Yo creo que después de esta sesión van a entender fisiopatología, tratamientos nuevos, opciones, en quién tratar y pronóstico. Nada más, Judah Schonfeld, que es un gran reumatólogo, presidente de la Asociación Americana de Reumatología, decía en una sesión plenaria en Nueva York, lo que dijo fue, hay muchos reumatólogos buenos, muchísimos, pero nadie como Mari Carmen Amigo. Entonces es un honor tenerla aquí. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. De verdad es un gran gusto para mí estar aquí en esta sesión. Bueno, de un tema que realmente me ha fascinado desde que apareció en la literatura. Y como mencionábamos ahí, esos son los sitios en los que de alguna manera me he formado. Está la UNAM, el Hospital Español, el Instituto Nacional de Cardiología, en donde estuve 27 años. Me hice reumatóloga ahí y seguí siendo reumatóloga de ahí por ese tiempo. Está el Hospital St. Thomas, en donde he tenido la oportunidad de estar en 3 ocasiones, y ahora en el Hospital ABC, en donde soy la coordinadora de reumatología. El síndrome antifosfolípido, de acuerdo al doctor Vilardell, que es el decano de la Universidad de Barcelona, él decía que a fines del siglo XX había habido 2 enfermedades nuevas, 2 padecimientos nuevos. Uno era el SIDA y el otro el síndrome de anticuerpos a fosfolípido que estamos discutiendo el día de hoy. Este síndrome es la trombofilia adquirida más frecuente sin duda y se caracteriza por trombosis recurrentes, una vasculopatía, o sea, no nada más es el trombo, hay una vasculopatía, no vasculitis, y esto obviamente conduce a daño orgánico. En el 2012, seguramente este síndrome, mil gracias, es infradiagnosticado. Hay muchos pacientes que están, por ejemplo, en clínicas de pérdida recurrente de embarazo, en clínicas de migraña, en clínicas de lo que ustedes quieran, que seguramente tienen el síndrome, pero no han sido diagnosticados. Ahora, el problema es que el tratamiento todavía es limitado, porque no conocemos bien a bien qué es lo que pasa, y la falta de estandarización en pruebas diagnósticas hace las cosas un poquito complicadas. Este síndrome es multisistémico a más no poder y es un diagnóstico difícil. Y aquí pongo la parábola del elefante porque si ustedes se acuerdan de esta parábola que llegan los hombres ciegos en India y hay un elefante y cada uno de ellos toca una parte del elefante y claro, cada uno describe el elefante de acuerdo a la parte que tocó, que es muy diferente el que tocó la oreja, que tocó la cola o lo que sea. Entonces, todos tienen su razón, pero la verdad es que es muy parcial esa razón. Y lo mismo nos pasa aquí al estudiar este síndrome, porque es tan complejo, tan variadas sus manifestaciones, que lo vemos aquí muchos especialistas, aquí están en rojo ustedes, el color de la sangre. y bueno, si bien empezó en reumatología por los pacientes con lupus, obviamente se ha extendido a todas las especialidades médicas, no se escapa ninguna, ¿no? Entonces, todos tenemos que ver en este síndrome. Las características clínicas clásicas son las que ya comentó la doctora, no voy a ahondar en ellos, pero obviamente son las trombosis venosas profundas, tromboembolia pulmonar en una tercera parte, son lo más importante, las oclusiones arteriales, predominantemente en el cerebro, stroke, y la morbilidad obstétrica, que ya no voy a referirme a ello. Pero hay otras manifestaciones clínicas que, si bien no están metidas en los criterios, aún, digamos,
son manifestaciones muy importantes para pensar en el síndrome. Entonces, por ejemplo, la libido reticularis es un dato súper importante y muy a la vista, o sea, el paciente llega, ustedes lo revisan y ya se encuentran la libido, y eso ahorita, como vamos a ver, tiene una gran importancia. Las úlceras crónicas en piernas, la valvulopatía cardíaca, de la que voy a hablar en un momento, corea, convulsiones, isquemia transitoria y algo muy importante para todos, pero particularmente para ustedes, lo que se ha llamado el SAF hematológico, la trombocitopenia y o anemia hemolítica. Esto es algo muy interesante que si quieren, si tenemos tiempo, después platicamos. Entonces, las presentaciones clínicas tan diversas del síndrome hacen que haya problemas en diagnóstico y en tratamiento. Y por supuesto que dependiendo del especialista que lo vea, entonces será más o menos la idea del elefante que tiene, ¿no? Y eso es lo que hace un poco complicado esto. Si lo ve el dermatólogo, a lo mejor se queda ahí, en la libido o en la úlcera, y no piensa más allá, si no tiene conocimiento de esto. Si lo ve el cardiólogo, en la valvulopatía. Pero si somos médicos internistas y tenemos, aparte de la especialidad, una noción del paciente en su totalidad, podemos entender más este síndrome. Entonces, aquí lo importante es que el diagnóstico tiene que tener cuadro clínico y tiene que tener la parte serológica, no es nada más una cosa o la otra. Y en general no vamos a pedir los anticuerpos en un viejito de 90 años porque no es el caso. O sea, hay que pedirlos cuando nosotros pensamos que puede ser eso por las características, porque si no, pues nos vamos a hacer un poco más de lío cuando no es, ¿no? Esto ya no lo voy a leer porque ya la doctora lo comentó, los criterios clínicos. Y esto también un poquito ya lo vimos, lo más importante es lo que está aquí en amarillo, la trombosis venosa profunda, libido reticularis, isquemia cerebral y trombocitopenia en 1000 pacientes, cómo iniciaron estos pacientes, y las trombosis obviamente venosas en cualquier área que ustedes se imaginen y oclusión arterial en cualquier área de las arterias del organismo, pequeña, grande, mediana, como ustedes quieran. Las manifestaciones cutáneas que les comentaba son muy importantes porque es algo que vemos a primera vista, o sea, llega el paciente y ya estamos viendo eso. La libido reticularis, que ustedes ven aquí, es muy importante y es un dato que no habla de muy buen pronóstico, es microvasculatura y muchas veces asociado a problemas del sistema nervioso, de válvulas. Las úlceras, la gangrena digital, hemorragias en astilla en las uñas, y me ha tocado ver y uno piensa que ya es una endocarditis infecciosa, y no, es esto que se ha llamado endocarditis pseudoinfecciosa asociado a los nódulos en este síndrome, ¿no? Y otras manifestaciones pseudovasculíticas. En general no hay inflamación en este síndrome, hay vasculopatía, pero no vasculitis, ¿ok? Esto es una gran diferencia en el síndrome primario. La libido que les comentaba, esta libido tan franca de círculos así abiertos, realmente no es un dato como que uno diga las cosas van a ir bien, hay que tener mucho cuidado porque esto se asocia, como les decía, a enfermedad vascular cerebral, a engrosamientos valvulares, compromiso arterial en general. Entonces es un dato muy importante. Ahora, el corazón es un órgano blanco en este síndrome y tuve oportunidad de estudiar esto y lo seguimos estudiando en el Instituto de Cardiología. Puede afectarse, la valvulopatía es muy común y ahorita la vamos a ver, pero puede haber cardiopatía isquémica en gente muy joven, aterosclerosis acelerada, disfunción miocárdica por oclusión de pequeñas arterias y trombosis intracardíaca. Los primeros estudios que nosotros hicimos en colaboración con el grupo del Dr. Hughes y Kamashita de Londres fue este primero que está aquí, que era estudiamos 55 pacientes con SAF versus 55 controles con ecocardiograma transtorácico, y ahí encontramos que había valvulopatía cardíaca en el 38% versus 4. Pero después, cuando seguimos estudiando con la doctora Nilde Espínola en cardiología e hicimos un eco transesofágico, encontramos que las lesiones aumentaban a 76% o en un estudio hasta 80% de pacientes asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular. Son los pacientes que veíamos ahí y decíamos, vamos a hacer el eco, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante. Y aquí tienen ustedes las imágenes que son desde los nódulos estos en palillo de tambor. Miren estas grandes nodulaciones, generalmente en mitral o aorta,
Aquí pueden, y que parece hasta un racimo de uvas, ¿no? Entonces, realmente son estas nodulaciones o vegetaciones que hemos estudiado también y que sabemos que lo que son fibrina sobre una válvula que está fibrótica, sin inflamación. Y lo que ustedes ven aquí en esto es el depósito del anticuerpo anticardiolipina, y este es un estudio con el doctor Yehuda Schoenfeld que mencionaba Gabriela. Entonces, el anticuerpo, como la banda lúpica, digamos, ahí lo encontramos en la válvula. Lo más interesante es que cuando nosotros hicimos este estudio en cardiología, pacientes anticoagulados, bien anticoagulados, que recibían además algunos aspirina, y seguimos a estos pacientes a través de 5 años y repetimos un nuevo eco para ver qué pasaba con esas nodulaciones. Y la verdad es que nos asombramos muchísimo porque en ninguno hubo mejoría, y no solo eso, empeoraron notablemente tanto el tamaño como la localización de algunas nodulaciones que no existían antes, a pesar de tratamiento antitrombótico o antiplaquetario.